El día de hoy revisaremos lo que es el verbo to be. Recordemos un poquito que el verbo to be en inglés es el verbo más importante de todos, ya que el verbo to be solito él tiene dos significados. Como por ejemplo, significa ser y significa estar. ¿Okay? Entonces esta gramática me sirve para decir algo como yo soy o yo estoy. Y el verbo to be tiene tres formas en inglés, las cuales son am, is y are. Cualquiera de ellas significa ser o estar. El is significa ser y estar. Are significa igual, ser o estar. Ahora, si los tres tienen el mismo significado, ¿cómo diferencio en el momento de hacer una oración? Vamos a realizarlas ahora. Recordemos, cualquiera de las tres significa ser o estar. Entonces voy a desarrollar una idea en la que yo diga, yo soy alta. Y la primera oración sería, I am tall. I am tall. Yo soy alta. I am tall. Pero si quiero decir él es alto, no puedo utilizar el mismo verbo. Él es alto. Acabo de percatarme que utilizo otro verbo. Lo mismo sucede si desarrollo la idea con ellos son altos. Ellos son altos. Son altos. En ninguna de estas tres oraciones se repitió el verbo. Es decir, en ningún lado repetí nuevamente el am, el is o el are. En cada una de ellas los utilicé una sola vez. Entonces, ¿cómo reconozco cuándo debo utilizar el am, cuándo debo utilizar el is o cuándo debo utilizar el are? Eso lo voy a descubrir con los famosos pronouns, que en español vendrían a ser los pronombres, las palabras que reemplazan nombres. Por ejemplo, en vez de utilizar la palabra Juan, yo puedo utilizar el pronombre he, que significa él, para hablar de un hombre. En vez de utilizar el nombre Sofía, yo utilizo el pronombre she, que significa ella, para hablar de una mujer o de una chica. Para esto me sirven los pronouns, los famosos pronombres. Ahora, descubramos todos los pronombres que existen en inglés. Los pronombres son I, you, he, she, it, we, you and they. Podrán fijarse que acabo de repetir el you aquí 2 veces. Es por el hecho de que el you número 1 es para hablar en manera singular y el número 2 es para hablar en plural. En este caso, el you número 1 significaría tú y el you número 2, ustedes. Veamos qué significan los demás.
I, yo, you, tú, he, él, she, ella, it, eso, we, nosotros, you, ustedes, they, ellos. Los pronombres personales o los pronouns, personal pronouns, debemos aprendérnoslos de memoria. ¿Ok? Ahora, recordemos que las oraciones anteriores teníamos el verbo am, is, are, que significaban ser o estar, cualquiera de los dos significados, dependiendo de lo que yo quiera expresar. Cada uno de ellos funciona específicamente con cada uno de los pronombres. Por ejemplo, I solamente funciona con el am. En cambio, he, she, it solamente funcionan con is. Y los que me quedan, que son el you, we, you otra vez y el they, solamente funcionan con el are. Are, are, are. Ya sabemos cuál pronombre funciona con cuál verbo to be. ¿Okay? Esto debemos sabérnoslo igual de memoria. Por lo tanto, hasta el momento mi oración número 1 dice yo soy o yo estoy. Y la oración número 2 dice exactamente lo mismo. Tú eres o tú estás. La número 3, él es o él está. Ella es, ella está. Eso es, eso está. Nosotros somos, nosotros estamos. Ustedes son, ustedes están. Ellos son, ellos están. Hasta el momento todos, absolutamente todos, significan lo mismo. Ahora, ¿de qué depende el significado? De lo que yo escriba en la parte final, es decir, en el complemento de mi oración. Recordemos que una oración tiene 3 partes. La primera parte siempre es el subject, el sujeto. La segunda parte es el verb, el verbo. Y la última parte, la información que vamos a dar, es el complement, el complemento. Hasta el momento nosotros tenemos las 2 primeras partes, el sujeto y el verbo. Sujeto y verbo. Ahora necesito el complemento. En el complemento yo voy a decidir si el verbo am, are, is significan ser o va a significar estar. Yo le voy a dar ese significado. ¿Cómo? Con información que tenga lógica, sentido común, con lo que yo quiero expresar. Por ejemplo, quiero que mi oración número 1 diga, yo soy alta. Entonces busco el vocabulario necesario y descubro que la palabra alta en inglés es tall. I am tall. Yo soy alta. Ya tengo mi oración con el significado ser. Significa yo soy. Por lo tanto, el significado del am es la palabra ser. Yo soy alta. Si en vez de querer el significado ser, yo hubiese deseado el significado estar, puedo poner un lugar, como por ejemplo, I am in my
house. Yo estoy en mi casa. House, casa. Ajá. El complemento requiere a veces una palabra o a veces requiere varias palabras, para lo cual yo necesito practicar mucho vocabulario, como por ejemplo la palabra in, la palabra my, palabras que me ayudan a desarrollar el complemento. I am in my house. Ahora el verbo to be am no significa ser, no. Ahora el verbo to be am significa estar, porque mi oración quiere decir yo estoy en mi casa. I am in my house. Y lo mismo va a suceder con el resto de oraciones. Por ejemplo, you are. Quiero decir tú eres en la primera oportunidad, ¿ok? Tú eres un estudiante. You are a student. Acabo de decir una profesión. Entonces acabo de descubrir que el verbo to be me sirve para decir una característica física, como la palabrita tall, sirve para decir un lugar, como la casa, y sirve para decir también una profesión, student. Ajá. El verbo to be es tan importante en el inglés que ustedes acaban de percatarse que me sirve para expresar muchas cosas, chicos. Voy con la número 3, con he is. Esta vez quiero decir algo como, ¿cómo se siente una persona? Por ejemplo, he is sad. ¿Qué significa sad? Triste. Ajá. He is sad. Él está triste. Ajá. Él es triste, suena raro, ¿no? Pero la conjugación aquí sería él está triste. Entonces, acabo de descubrir otra función más del verbo to be para expresar estados de ánimo, como sad, triste, happy, feliz, o angry, enojado. Lo importante para el complemento, para la sección número 3 que estamos describiendo, es saber mucho vocabulario. Y obviamente, si no lo sé en este momento, lo puedo seguir investigando en internet. La primera parte del sujeto y la segunda parte del verbo nunca necesita ser investigada en el internet. Lo único que usted puede buscar en internet o en un diccionario son palabras que requiera para formar el complemento. Son las únicas palabras que se permite buscar en un diccionario o investigar a través del internet. El resto de información usted sabe cómo ubicarlas. Ubico un sujeto como I, you, he, she, it, we, you, they. Y ubico el verbo to be que le corresponde como am, are, is, are. Y ese es todo el trabajo que hacemos cuando trabajamos con el verbo to be. Recordemos, lo que acaban de revisar en este momento es el verbo to be. Oraciones con el verbo to be. Ahora, hay algo muy importante. Esta información del complemento puede moverse como ustedes quieran. Puedo decir que él está triste o puedo decir que ellos están tristes, nosotros estamos tristes, yo estoy triste.
O también puedo usar la otra información como para decir yo soy un estudiante. Nosotros somos estudiantes. Ajá. Todo el complemento se puede reutilizar dependiendo cómo nosotros deseemos expresar las ideas. Lo que no se puede compartir, chicos, son los verbos, ¿ok? Es decir, si tengo I am, esa es la forma correcta. Nunca voy a poder poner I are, no. O I is, no, ¿ok? Esa es la forma incorrecta. A pesar de que tienen el mismo significado, no comparten la misma estructura. Entonces nunca voy a poder escribir una oración en la que diga she am in my house. No, jamás. She solamente funciona con is. She is in my house. Ella está en mi casa. ¿Ok? Esta es la parte más importante, chicos. Reconocer el sujeto, reconocer con qué verbo trabaja y jamás intercambiar los verbos entre ellos. Por ejemplo, no puedo utilizar el they con el is, jamás. O tampoco puedo utilizar el they con el am. Jamás se van a unir. Entonces, mi primera tarea en este caso es aprender de memoria qué pronombre funciona con qué verbo to be, qué pronombre se une con qué verbo to be. Es la parte principal de la gramática, en este caso del verbo to be. Algo que podemos hacer en oraciones en las cuales trabajamos con plurales como con they, we y you es identificar que si voy a hablar de profesiones tengo que añadir la letrita S, como por ejemplo aquí en la primera, you are a student. Tú eres un estudiante, solamente hablo de una persona. Pero si trabajar en oraciones con we, con you, con they, para decir que somos, son o ellos son estudiantes, debo recordar utilizar la forma del plural para las profesiones. Por ejemplo, con el we, nosotros. Vamos a trabajar con we. Nosotros somos estudiantes. We are student. No, singular. Students, plural. Ahí estaríamos perfectamente bien. You are students o doctors, doctores mejor. La número 2. You are y la profesión. Doctor, singular, jamás. Doctors. Y estamos bien. Y la tercera, el they, el tercer plural. They are teachers, profesores. Teacher, no. Teachers, profesores. Porque recordemos que we significa nosotros, you, ustedes, y they, ellos. Entonces tenemos que trabajar con los plurales. Nosotros somos estudiantes. Ustedes son doctores. Ellos son profesores. Recordemos siempre la forma del plural para cuando trabajemos con profesiones, chicos. Y esto sería todo con el verbo to be. Las oraciones que hemos revisado
Practíquenlas con su propio vocabulario.